Entonces vamos a pedir al pastor Pancho. Pastor Pancho, ¿puedes abrir el micrófono y puedes tener un momento de oración para empezar la reunión? Amén. Sí. Amante Padre Celestial, te doy muchas gracias por la nueva oportunidad que tú nos das, Dios mío, en esta tarde, de reunirnos con este sistema, Jesús. Te pido por todos mis hermanos, oh Dios, y por el que va a traer la palabra, Jesucristo, a fin de que ella nos edifique y podamos salir de una forma diferente después que pasemos este tiempo. Ayúdanos, oh Dios, controla todo por medio de tu Espíritu Santo y bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amén. Vamos a pasar ahora al pastor Oscar. Es una bendición tener al pastor Oscar. Tuve el gran privilegio de tener un tiempo con él en México y de predicar juntos en la misma iglesia. Y bueno, Oscar está ahí sacrificándose. Tiene una iglesia lindísima. Está en construcción. Prácticamente está poniendo el techo de la iglesia. Y está arreglando todo. La iglesia está linda. El ministerio, lo que Dios está haciendo con su vida. Y bueno, hoy tenerlo a él es un maestro tremendo. Y bueno, el pastor Antonio siempre me dice, oye, me encanta cómo predica el doctor Oscar y cómo predica los dos Oscar, ¿no? Dice que le encanta mucho. Bueno, seguro que el pastor Antonio se va a conectar en un ratito. Va a estar ahí. Y entonces... Buenas tardes, apóstol. Y bueno, vamos a pasar aquí a... No sé si vamos a pasar... Escuchan. Sí, y bueno, aquí está Sergio, ¿no? Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos y hermanas preciosas. Yo quiero iniciar felicitándolos a todos ustedes, felicitando a este Zoom. ¿Saben por qué? Porque ustedes, sin ser artistas, se acaban de ganar 2 Óscares. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, ya ve que viene la entrega de los Óscares, pero ustedes ya sin ser artistas se ganaron 2 Óscares. Es un abrazo, es algo hermoso. Hermanos, gracias por esta oportunidad, de verdad, muchas gracias a mis queridos amigos Dago y mi hermana Mari, una bendición. Y yo comentaba con el pastor Dago y le decía, hermano, para mí es un honor no enseñar, porque yo no les voy a enseñar nada, hermanos, yo solamente les voy a compartir pues algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros personalmente. Yo sé que acá hay gente que de verdad tiene más años de experiencia, más sabiduría, y yo aprendo. Yo por eso le comentaba al pastor Dago, a mí me gusta aprender todavía, hermanos, y por eso le decía unas 3 clases nada más que les voy a compartir, si se puede decir, para escuchar a los demás, para yo también quiero aprender, yo necesito aprender de los demás, amén. Y yo quiero hoy especialmente, con el permiso del pastor Dago, de Mari, de ustedes, no sé si me permitan dar una introducción nada más, que esto sea nada más una introducción, un parteaguas de lo que vamos a compartirles las próximas semanas, amén, si hay ese chance, ¿verdad? Porque antes que nada quiero compartirle algunas experiencias, hermanos, experiencias personales que han pasado a lo largo de este ministerio y que les sirvan de bendición, hermanos, que les sirvan a lo mejor de ejemplo con la ayuda de Dios. Entonces, les pido ese permiso, hermanos, para que hoy solamente sea la introducción. ¿Sí estamos de acuerdo? Digan amén, sí. Hermanitos. Y hoy quiero hablar de algo. El tema que le he puesto para compartir estos estudios es realmente, el tema es hermenéutica escatológica. Hermenéutica escatológica. ¿Y qué es eso, amados hermanos? Sabe lo que los que han estudiado teología, ¿verdad? Yo no la he estudiado. Pero la palabra teología, hermanos, significa, tiene 2 sinónimos, ¿verdad? Ahí se divide en 2, que es la palabra teos. Digo, para los que no saben, hermanos, o no han escuchado algo de ese término, ¿qué es en sí? Les voy a dar unas referencias de significados. Teología es la palabra teos, que significa Dios. La segunda parte es logos, que significa palabra, discurso, estudio o razonamiento. En sí es la disciplina que estudia, teología es la disciplina que estudia la naturaleza divina y nuestro conocimiento sobre ella. Pero el tema que nos imparte hoy, hermanos, o que nos llama más la atención es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Hay varios significados, hermanos, ¿verdad? Pero uno de ellos quiere decir ciencia que se encarga de la interpretación y traducción de las sagradas escrituras. Esto es la hermenéutica en general. Y de lo que vamos a hablar escatológica o escatología
A veces la gente dice, ¿cómo que eso de escatología, de las cosas futuras? Yo no quiero saber, pero es bueno entenderlo, porque la escatología, perdón, es para todos los que deseamos. Y la palabra escatología del griego es la palabra, igual se divide en dos, es la palabra escatos, que significa último, lo último. Y logos, como ya lo vimos anteriormente, palabra, discurso, estudio o razonamiento. Entonces, teológicamente, la palabra escatología es el discurso de las cosas últimas o finales. Es el discurso de las cosas últimas o finales. Por eso no le voy a enseñar nada, le voy a dar un discurso, le voy a compartir nada más. El discurso de las cosas últimas o finales, como la muerte, el juicio, la profecía y el destino final del alma, etcétera, etcétera. Amén. Esto es lo que nos incumbe a nosotros, la hermenéutica escatológica, aprender de esto que está pasando en estos últimos tiempos, hermanos, conforme a saber discernir, conforme a saber interpretar y traducir realmente qué está pasando con esto. Y le aclaro ahora sí, las próximas clases que Dios me ha permitido prepararles, ¿verdad? Va a ser sobre la numerología bíblica. Qué importante es la numerología bíblica. ¿Qué es el uno? ¿Verdad? Conforme a la palabra de Dios, ¿qué es el número uno? ¿Por qué el número uno dice unidad? Porque lo vemos ahí en las escrituras. Estoy hablando con pastores, ¿verdad? Que si gustan las citas me las piden, si no lo abreviamos por el tiempo. Que Jesús dijo, ¿verdad? Porque ahí en San Juan dijo, porque yo y el Padre somos uno. Luego viene el número 2, amados hermanos. Significa el número 2, hermano. Dice que el Señor dice que ahí cuando escogió a los discípulos mandaba de 2 en 2. Entonces el número 2 significa testimonio. Uno predicaba y el otro testificaba. Y luego viene el número 3. ¿Qué significa el número 3? Sí, la Trinidad, lo que sea. Pero en la Biblia también marca que el número 3, según Eclesiastés dice, ¿verdad? Que 2 son mejor que 1. Y cordón de 3 no se rompe fácilmente. Entonces, ¿qué es el número 3? Es confirmación. Y así, hermanos, vamos a ver el número 5, el número 7. No le digo que todos, hermanos, porque son 500 números, ¿verdad? Habla la Biblia hasta 500 y más. Pero vamos a ver unos números muy importantes, hermanos. Realmente, el número 5, porque el número 5 es un número de gracia y un número de juicio, ¿verdad? Y lo vemos en el ejemplo de David, cuando dice que tomó 5 piedras. ¿Por qué tomó 5 piedras? ¿Por qué no tomó una sola y con esa se descabechó al Goliat? Pero vamos a ver, es en la numerología bíblica que el número 5 es número de juicio que ya había determinado Dios sobre Goliat, pero número de gracia porque había escogido a David para eso. Amén. Y ahí viene el número 10, dice, ¿verdad? Qué casualidad que dice que su padre le envió 10 panes y quesos para sus hermanos. Y cuando vemos el número 10 en la numerología bíblica, habla de prueba. El número 10 es de prueba. Apocalipsis dice, y seréis probados por 10 días. Y cuando a David le dan esos 10 panes, era la prueba para que de ahí se iba a lanzar, iba a dar la catapulta, porque iba a vencer ahí al gigante, Dios le iba a dar la victoria y de ahí iba a salir a partir para ser rey. Pero era la prueba de su vida para David cuando llegó ahí al campamento de los filisteos. Y así, hermanos, vamos a ver la numerología bíblica, que es muy interesante, muy bonita, ojalá les sea de bendición. Vamos a hablar también sobre las teofanías. ¿Qué son las teofanías? Es la manifestación de Dios aquí en la tierra. Y luego vamos a ver las cristofanías. ¿Qué son las cristofanías? Las manifestaciones de Cristo aquí en la tierra. Aparentemente no es lo mismo, pero es igual. Vamos a verlo, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a ver nada más para terminar la tercera clase, sombras y figuras para la iglesia. ¿Qué son las sombras y figuras para la iglesia? Y por eso les decía, hoy solamente quiero dar una introducción, espero que les sirva de bendición y quiero compartirle algo que ha pasado en el ministerio, ojalá y les sirva de bendición para usted, amados hermanos. Amén. Y no me voy a tardar, va a ser breve. Solo quiero compartirle para que usted sepa realmente lo que estamos hablando sobre la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Y escatológica, que espero que sea de grande bendición. Amén. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Yo le voy a compartir nada más. Recuerdo, hermanos, cuando Dios me llamó a mí a la edad aproximada de 18 años, yo le platicaba al apóstol Marcelo, yo la primera vez que prediqué, yo no era cristiano. Yo no era cristiano cuando yo prediqué ante una gran gente, hermano, una confraternidad de nuestra iglesia de la Hermosa, allá en la Vicente Guerrero, en México, hace unos cuantos años. Yo sin ser cristiano, pero Dios ya me tenía preparado, hermano. Y cuando yo salgo, hermano, yo voy para Estados Unidos, ahí Dios me levanta como evangelista. Ahí en la iglesia, era la iglesia del pastor Morris Cerulo, ahí estuve con su secretaria en esa iglesia, ahí Dios nos levantó en profecía como evangelista, y de ahí, mire hermano,
nos fuimos para Estados Unidos. Ahí estuvimos haciendo campañas. Todavía tengo por ahí un póster que luego le voy a platicar, hermano, de usándonos Dios. La gloria era para Dios, campañas ahí. Estuve con grandes hombres en campañas como Carlos Anacondia, no sé cuántos lo conocieron, parece que era Manuel Azúcar, alguna vez estuvo por ahí Manuel Bonilla, hermanos cantando, Marino, bueno, hermanos, ¿para qué le platico más? Y después de ahí regresando, después de muchos años, hermanos, Dios nos levanta como pastores acá en la Ciudad de México, ungidos por nuestro apóstol, mi padre que ya partió con el Señor, Víctor Garduño, hermanos y demás pastores. Y después, años atrás, Dios nos levanta como maestros de la palabra, hermanos, nos abre las escrituras y nos llaman y nos dicen profetas y todo. Y dije, bueno, sí. Pero aquí lo importante, hermano, es que Dios es el que nos da la sabiduría, es que Dios es el que nos llama, Dios es el que nos capacita. El hombre nos puede llamar, nos puede poner, nos puede dar títulos. Yo no estoy en contra de los institutos, hermano, los institutos son buenos, pero mi Biblia dice que ellos no hacen pastores, ni apóstoles, ni profetas. Dice que Dios, dice Efesios, ¿verdad? Dios constituyó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pero lo bueno son los institutos, te enseñan a leer la palabra, te enseñan a estudiar. Yo recuerdo el testimonio de un pastor que llegó a Estados Unidos, una congregación muy grande, hermanos, y estábamos ahí con mi pastor, y salió del instituto después de 3 años, salió y fue y le dijo, pastor, vengo a que me dé una iglesia, aquí está mi título de pastor, 3 años de instituto, y esto y lo otro. Y, amén, dijo, mira, tenemos una iglesia ahí es una iglesita, es una obra de 40 almas, te las vamos a dar. Y dice que se la entregaron ahí al pastor que venía con traje, saco, corbata, todo, hermano, y fue y le dieron la iglesia. Y al mes que hubo una confraternidad de iglesias ahí, hermanos, llegó y lo saludó el pastor, dijo, pastor, qué bueno que vienes, gracias a Dios vienes a compartirnos las bendiciones, te amamos. No, pastor, vengo a que me dé otra iglesia, porque la que tenía y me dio, ya se me acabó. Hermanos, entonces el que llama, el que capacita, el que respalda, se llama Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso él es el que levanta, hermanos, Él es el que levanta pastores, evangelistas, profetas, siervos de Dios. Hay gente que lo hace por herencia, hermanos. Hay pastores que desgraciadamente conozco sus iglesias que han tenido muchos problemas porque dejaron a su hijo, porque dijeron, es que el que va a ser es mi hijo. Otras dejaron a su hija, es por herencia, pero no, hermanos, no es por herencia. El ministerio no es por herencia, el ministerio es porque Dios te llama, Dios te prepara, Dios te capacita, hermano, y Él es el que te va a respaldar. Pero muchos por herencia, hermanos, otros a saber por qué. Otros porque yo no había a quién poner, pues agárrense en este y pónganlo. Pero no es así, hermanos. Entonces yo quiero ver rápidamente las circunstancias hoy, cómo interpretar la Escritura, ¿verdad? Cómo interpretar estos tiempos finales. ¿Qué hay de estos tiempos finales? ¿Cómo vamos a prepararnos? Y yo quiero empezar rápidamente, no va a tardar mucho. Venga conmigo a 2 Corintios 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 11, verso del 1 al 3, rápidamente. Y digo, es una introducción, perdóneme que no sea muy ortodoxo, hermano, pero hoy nada más es una introducción. La semana que viene empezamos con las buenas clases. Amén, amén. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Pablo, al igual que su servidor esta tarde, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Este verso 3, amados hermanos, Pablo está diciendo, el apóstol, me temo que como la serpiente antigua ahí engañó a Eva, todo eso, quiere decir que a la postrera también en estos tiempos la va a engañar, hermanos. Qué tremendo. La ayuda postrera que estamos aquí viendo, hermanos, la ayuda postrera es probable que sea engañada porque aún no es divina. Y vamos a ver en esta introducción que le estoy dando la novia de Cristo, la novia que es la iglesia, en la figura de un personaje que es Jacob. Está en el capítulo 29, 30 y 31 de Génesis, que sé que usted ya ha leído. Amén. Y mire, la ayuda postrera, como nos dice aquí Pablo, es probable que sea engañada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en este tiempo? Acuérdense que estamos hablando de figuras. Es lo que le voy a enseñar la próxima clase. ¿Qué son? ¿Cómo son las figuras y por qué? Aún no es divina. Y hermanos, pero ¿cuál es la clave para no fallar? Usted como siervo, estoy hablando a siervos, a pastores, a apóstoles, profetas. Nosotros tenemos ese rango más alto.
Pero la clave para no fallar no está en nuestras posibilidades humanas, mis amados hermanos y hermanas, sino abrazarnos, consagrarnos con el esposo divino que es Cristo. Por eso Pablo dice, hermanos, dice claramente, yo tengo que prepararlas, yo tengo que presentarlas como una virgen, como una mujer pura, santa, sin mancha, sin arruga. Y es la función que nos han dejado a usted, pastora, líder. Vamos a presentar a la iglesia, pero ¿cómo es la pregunta? Entonces, la consagración con el amado, hermanos, es la única vía de escape para no fallar, Vamos a hablar entonces, yo quiero hablar de este tema, primer tema específicamente de la novia, ¿Qué quiere decir esto, amado pastor? Que vamos a brincar un poco todos los salmos, no vamos a hablar de todos los salmos, de todo el cuerpo de Cristo, no. Vamos a hablar de la novia y enfocarnos nada más en la novia. ¿Qué le parece en esta tarde? Espero que usted entienda este sencillo, muy sencillo y humilde mensaje. El ejemplo. Y la pregunta es, ¿en dónde fue escogida la novia del postrer Adán? ¿En qué tiempo? ¿En qué esfera? Solo le voy a dar unas luces, hermano. De verdad, yo le suplico que escuche con su corazón. Yo les he dicho en todos los estudios y cuando yo predico me gusta dejar más preguntas que respuestas. ¿Para qué? Para que nos metamos a estudiar, tengamos esa comezón de oír, de escuchar la palabra de Dios, de leer, hermano. Entonces le voy a dar unas luces que no van a estar en el escrito, pero amados hermanos, en el estudio, pero se las voy a comentar esas luces y ya usted les sacará ahí, les exprimirá lo bueno, lo rico ahí, amén. Entonces dice, ¿en dónde fue escogida la novia del postrer Adán? ¿Por qué dice postrer Adán? ¿Por qué dice, hermanos, verdad? ¿Por qué? Porque hay una serie de Adanes. Yo le he predicado en algunas ocasiones a algunas iglesias sobre la figura de los 7 Adanes. ¿Cómo que 7 Adanes, pastor? Sí, hermano, véanlo en la escritura. Nomás son luces que le voy a comentar porque le digo, no es el tema. Pero el primer Adán que menciona la Biblia, ¿cuál es? Diga conmigo, Luzbel. Ezequiel capítulo 28, verso 3 en adelante, ahí está el primer Adán. En el huerto de Dios estabas. Y hermano, ahí está. ¿Dónde estaba Adán? Es figura, vuelvo a aclarar, es figura del Adán. Pero aquí dice que hay un Adán y hay un postrer Adán. Entonces en medio hay Adanes. Hermanos, el segundo Adán es el de fuera del huerto, el de Génesis 1, 26 y 27. El tercer Adán es el de dentro del huerto, Génesis 2, versos 7 y 8. El cuarto Adán, Melquisedec, el quinto Adán, Elías. Y usted dice, ¿pero por qué, pastor? Cuando yo veo a Elías, hermano, como figura de Adán, digo, no tiene genealogía. Creo que primera de Samuel o segunda de Samuel 17, ¿verdad? Usted que es pastor sabe las citas. Dice que apareció solamente Elías Tisbita. Elías venía de un lugar que se llama Tisbaal. Busque usted, investigue dónde es ese lugar Tisbaal, de donde venía Elías, pero no habla de una genealogía, bien. Por eso digo, son figuras de esos 7 Adanes hasta llegar al postrer Adán precioso que es Cristo. La Biblia lo dice, Romanos lo dice ahí, el postrer Adán. Pero este postrer Adán, hermanos, tuvo una novia, escogió una novia. ¿En qué tiempo, en qué esfera, amados hermanos, la escogió este postrer Adán que es Cristo? La respuesta es que la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos en la escritura, amados siervos. Le voy a pedir que me disculpe si no leemos las citas por el tiempo, hermanos, para aprovechar el tiempo. Usted, vuelvo a lo mismo, estoy hablando con pastores, con apóstoles, gente que conoce la Biblia, y usted sabe, para hacerlo más práctico esta introducción, usted sabe las citas, hermano. Amén. Entonces fue antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Dios usó un método aquí, hermano, que es prepararla, que es tomarla desde antes de la fundación del mundo, marcarla y luego venirle a pedir el sí aquí en la tierra. Yo hay algo que no alcanzo a entender. Dice Apocalipsis, cuando habla ahí de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice? Este es el Cordero que fue inmolado, ¿qué? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, este Cordero fue, es decir, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Fue sacrificado para redimir, ¿qué? Si hasta que vino aquí en la tierra fue cuando fue sacrificado para, amados hermanos, darnos salvación, venir a pagar el pecado por toda su iglesia. Pero son cosas que están en la palabra, son cosas que a veces no entendemos y a veces la gente dice, cuidado, es herejía lo que dice. No, no es herejía. Si yo no sé algo, yo no puedo decir que es herejía, hermanos. De verdad, yo cuando escucho a siervos preciosos como el pastor Efraín, como a Dago, como a varios, hay cosas que digo, Dios mío, sí serán o no serán, Señor. Pero de que es de alguna manera tiene que ser, amén.
Pero no es herejía, hermanos. Tenemos que estudiar, meternos a la palabra de Dios. No al logo, sino a la revelación, al rema de la palabra de Dios. Espero que me entiendan. Entonces, vamos a entrarle de lleno a esto, a la figura de hoy. ¿Cómo es la interpretación? La hermenéutica es la ciencia que se encarga de la interpretación y traducción de las escrituras. Y yo quiero mostrarle esta preciosa figura de Jacob, hermano. Y mire, escuche, por favor. Cuando las ovejas, usted lo ha leído, pastor, pastora, cuando las ovejas de Jacob, que Dios le dio, no que él escogió, sino que Dios le dio. Cabría aquí la pregunta, ¿quién escogió entonces las ovejas? Diga conmigo, Dios Padre, Dios Padre. Ahora entendemos, y ahí le va esta otra luz. Ahora entendemos por qué Cristo dijo cuando lo nombró pastor Dios. Gracias, ¿se acuerda que dijo ahí en San Juan? Dijo, gracias, Padre, por las que me distes, eran tuyas, ninguna de ellas se perdió. Lo ve en San Juan como el pastor, ¿sí o no, hermanos? Eran del Padre, se las dio, hermanos. Y mire, venga, quiero darle esta luz. Primera de Pedro 2:25. Venga conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pedro. Oh, Dios mío, que nos ayude. Primera de Pedro 2:25. Mire esta luz que le voy a compartir con la ayuda de Dios. Oiga lo que dice. Yo voy a usar la versión de las Américas. Quiero usar la versión de las Américas, pero voy a mejorar con la 60 para que la mayoría lo tiene. Dice Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros, ¿qué dice? Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta y se la dejo de tarea. La luz que le doy está. Una pregunta. Jesús, allá siendo pastor, dice, lo acabamos de leer. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué Jesús nació en un hogar de carpintero y no de pastores? Si él era pastor. ¿Por qué vino a nacer Jesús a un hogar de carpinteros y no de pastores, amados hermanos? Y la respuesta la tiene la Biblia, hermosa, hermosa. Mire, hermanos, vamos a ver, se lo voy a decir de una vez. Ay, nomás apúntelo, no está escrito, pero apúntelo, ¿verdad? En el estudio que les voy a compartir aquí, literal. Hermanos, diga conmigo, el pecado y la muerte entraron por la madera. Pastor, el pecado y la muerte entraron por la madera, pero la salvación y la vida entraron también por la madera. Por eso Jesús vino a nacer en un hogar de carpinteros. No sé si me está entendiendo la figura. Le voy a poner 5 ejemplos que tipifican aquí la plenitud del ministerio de Cristo en los 5 ministerios, 5 objetos de madera. ¿En qué objeto nació Jesús? ¿En qué objeto nació Jesús? Diga, en un pesebre de madera, Siguiente objeto de madera, dice que se sentaba en la comunión con sus discípulos, ¿a la qué? A la mesa de madera. Tercer objeto, dice que cuando se separaba de las multitudes, tomaba una barca de madera y se iba a las profundidades. Cuarto objeto de madera, diga, el aventador, hermanos. Amén. Y el quinto y último objeto de madera, diga, la cruz. Representa los 5 ministerios. Hermano, el pesebre representa el ministerio del evangelista. ¿Por qué? Porque son nuevos nacimientos lo que hace el evangelista. Pero viene el segundo objeto, que es la mesa, hermanos. Y la mesa representa el ministerio del pastor. Es donde se sienta la comunión, la iglesia. Entonces, el último objeto de madera, la cruz, representa al apóstol, ¿verdad? Jesús ahí clavó y todo ahí fue la culminación ahí en la cruz del Calvario. Son los 5 objetos de madera. Por eso le decía, ¿cómo que el pecado y la muerte entraron por la madera? Sí, porque ahí estaba el árbol, ¿verdad? Que era de madera. Pero cuando viene al final de los tiempos, la salvación y la vida viene por la madera, porque la cruz de Cristo era de madera. Entonces, por eso era un plan perfecto el por qué Jesús vino a nacer en un hogar de carpintero y no de pastor. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos otra vez al principio, hermanos, vamos al principio. ¿Cuándo se las dio estas ovejas el Padre? ¿Cuándo se las dio? Amén. Usando la figura de Jacob, dice que se las dio mediante el marcaje personal antes de ser concebidas con un cuerpo. Hermanos, se lo voy a probar con la palabra de Dios ahí en Jacob. Las ovejas de Jacob, hermanos, del ganado de Labán, las marcaron antes de que las madres las tuvieran en su vientre. Las marcaron cuando estaban por concebirlas. Usted se recuerda, ha leído la historia ahí, hermano. Entonces, hermanos, marcaron un molde, pero no en todas las madres,
porque Jacob tenía que participar en la selección también, aunque Dios ya había elegido. Mire, hermanos, ¿por qué estaba participando Jacob? ¿Por qué estaba participando Jacob? Dice que porque ponía las varas sobre las más robustas, ¿se recuerda? Las varas aquellas de álamo y avellano, aquellas ramas verdes de álamo y avellano que dice que las pelaba así para que saliera lo blanco, ahí lo manchado, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso él participaba. Bueno, la pregunta es, ¿se las iba a marcar Dios o era el astuto Job que escogió las más robustas y que las vio? La pregunta para usted y para mí, hermano y hermana, es, ¿tendrá participación el ministro, la ministra de Dios en estas tareas? Diga, claro que sí, en la elección de la esposa. Por eso Pablo dice, tengo que presentarla a la esposa. Y es la función del ministro, amados hermanos y hermanas. En el caso de la iglesia, diga, sí, así es. Y aquí especialmente el ministro Jesús, porque el Padre se las marcó a Jesús. Pero Cristo, diga, las eligió, Cristo las eligió. Entonces, ¿qué pasó con las ovejas que habían nacido, no estaban y que no estaban marcadas? En el caso de las de Labán, que no eran de Jacob, hermanos. Entonces, debe de haber ovejas que no se las dieron al hijo, que no sabemos si están perdidas o están salvadas. En el caso de Labán, hermano, estaban perdidas porque esas ovejas eran de él. Entonces, la figura que hay en la hacienda de Labán es que una tierra ajena a Jacob, que es figura de Cristo, es visitada por Cristo. Pero aquí Jacob, hermanos, venía representando a Cristo para sacar de la hacienda ovejas y esposa. Mucha atención, ovejas y esposas. Entonces, hermanito, siervo, sierva, la función de Cristo es doble. Es venir a rescatar ovejas, pero también venir a sacar esposa. Entonces nada tiene que ver las ovejas con la sacada de la esposa, aunque son paralelas. Espero que me entiendas, hermano. ¿Por qué salieron? Oiga, ¿por qué salieron las ovejas de Jacob? ¿Por qué salieron al mismo tiempo que Raquel y Lea, como dice mi amigo Dago, Lea la fea? ¿Por qué salieron al mismo tiempo? Pero que no son los mismos. ¿Se recuerda cuando Jacob la sacó a sus esposas y a las ovejas? Otra cosa más, hermano, para que espero que con esta breve interrupción no los esté enredando nada más. ¿Por qué razón el trato de Labán Labán tipifica al anticristo, es diferente con las ovejas que con las esposas de Jacob? Usted lo ha leído, por amor de Dios. Entonces, viendo la dualidad de ovejas y esposa, las dos, hermano, venga conmigo a Oseas 12:12, por favor. Oseas 12:12, vamos a ver, mire qué precioso y qué tremendo dice ahí la palabra de Dios. Oseas capítulo 12 y verso 12, todo es comprobado con la palabra de Dios. Dice así, oigan, 12:12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel, o sea Jacob, sirvió, ¿qué dice? Para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Por adquirir mujer fue pastor. Vea eso, qué tremendo. Él hizo esto, hermano. Se hizo pastor por adquirir mujer, pero dice que la prioridad para él era la esposa, era la esposa. Hermano, ¿por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué vino mi Señor Jesucristo a la tierra? Dice que vino a buscar esposa, pero también se llevó ovejas. Lo vamos a ver, hermano. Si vamos a hablar de la novia hoy específicamente, vamos a hablar de Raquel y Lea la fea, como dice mi amigo Dago. Amén. Pero ahorita vamos a ver quién es esta Lea la fea, quién fue, amados hermanos, y quién será. Amén. Vino Jacob, al igual que Cristo, por la que más le gustó, por la que más le agradó, la que más le llamó la atención, porque era la más hermosa. Diga, Raquel, hermanos, cuando la vio pasar por ahí Jacob, que estaba ahí con manos en el pozo, que dice que la vio y quedó prendido, quedó enamorado, y dijo, esta va a ser mi esposa, esta es mi esposa. Esta Raquel, diga conmigo, es el Israel natural, es el Israel natural, siervo, sierva. Lo confirma San Juan 1, verso del 11 al 13, que dice, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vino Raquel
hermanos, pero resultó, oiga esto, casándose con Lea, con Lea. Entonces, hay una doble función, mis amados hermanos. La idónea supuestamente, según Jacob, a sus ojos, diga, era Raquel. Pero resulta que la idónea, según Dios, era la feíta Lea. Diga conmigo, la feíta Lea. Entonces dice, ¿cuántos somos de la fea Lea? Levante su mano, diga yo, pastor. Raquel representa a Israel natural, pero Lea representa a los gentiles, representa a nosotros, la iglesia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lo interesante de esto es que la idónea fue desechada. Aunque salieron las dos, hermanos, al encuentro del amado al final, porque dice que Jacob llevaba a Lea y a Raquel. Y otra cosa que agregamos, hermano, oiga, ponga atención, llevaba a Lea y a Raquel secretamente, la sacó secretamente sin que se diera cuenta Labán, hermano. Pero después, usted lo ha leído, pastora, al descubrir Labán, que Labán, acuérdense, es figura del anticristo, que se habían llevado secretamente según a lo que a él le pertenecía, usted lo ha leído, dice que salió a perseguir a Jacob para rehacerse del ganado y recoger a las hijas. Esa es la figura de la tribulación, hermanos. Pero hoy en la tribulación el problema es, más que todo en la actualidad, es de ovejas, porque una de las dos mujeres al anticristo, que es figura de Labán, lo engaña con un pacto inmundo. Dice que, hermanos, escondiendo los ídolos domésticos, dice la versión de las Américas, ídolos domésticos que sacó, se recuerda, debajo, hermanos, mire que los sacó debajo de la alforja de su montura del camello, ahí donde estaba, los escondió, hermanos. Y dice que cuando llegó a la tienda, dice que se sentó sobre los ídolos para conservarlos. Entonces viene el reclamo de Labán. Se recuerda que fue y le dijo, me ha robado mis ídolos, y agarró a Silpa y a Bila y a Lea y a todos, hermanos, ahí esculcando que le habían robado sus ídolos. Usted lo sabe ahí, hermanos. Y entonces Jacob le dice, ¿verdad? No los he robado. Y no, pero va entonces al final, usted sabe la historia, leído, al final dice que va con Raquel. Y dice Raquel, no los he robado. Pero él decía, levántate de ahí. Dijo, no me he levantado, ni me levanto de aquí. No porque estuviera, hermanos, en su pez inmundo, porque ella dijo, ¿verdad?, que estaba en su menstruación, sino porque tenía los ídolos debajo de ella. ¿Se recuerda? Los escondió ahí en la tienda debajo de sus faldas, ahí se sentó, y cuando fue su padre, Labán dijo, dame los ídolos, los tendrás tú. No, levántate, no, porque estoy en mi menstruación, estoy en mi mes inmundo y no me puedo lavar. Y no era cierto, los había robado y los tenía escondidos, hermano. Entonces, ¿qué representan los ídolos ahí domésticos? Habla de hogar, habla de la casa, Hermano pastor, discúlpame lo que te voy a decir, sierva. Solo Dios sabe lo que realmente tenemos escondido, hermanos, dentro de nuestra intimidad. La casa es intimidad. ¿Qué hay dentro de tu intimidad, dentro de mi intimidad realmente, que no nos permite servir al Señor al 100%, hermanos? ¿Qué situaciones hay con la esposa? ¿Qué situaciones hay con el esposo? ¿Qué situaciones hay con los hijos? ¿Qué situaciones hay, amados hermanos, con la iglesia? Como pastores, tendremos ídolos domésticos escondidos. Son las cosas íntimas en nuestro hogar, en nuestra casa, mis amados hermanos. De verdad, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Yo estos días son difíciles para mí conectarme miércoles con ustedes, porque es cuando tengo más ocupación. Desde la mañana hay una alianza de pastores que nos reunimos en las mañanas o en las tardes. Hoy miércoles en la tarde tengo que estar predicando para la iglesia por internet todos los miércoles. Luego a veces en la noche la pastora Saraí y Toño me invitan a predicar ahí con ellos, y a veces un día tan pesado, por eso es tan difícil conectarme los miércoles, pero aquí estamos con gusto, con alegría, compartiendo. Pero ahí con los pastores nos juntamos, ¿por qué? No nos juntamos, hermanos, para otra cosa más que para comentar las situaciones que como pastor no podemos decirle a las ovejas. Hay problemas, pastora, que tú tienes, que no se los podemos contar a las ovejas. Hay cosas, hermano, que necesitamos a quién contar, quién realmente va a ser maduro, hermanos, para ayudarnos, para comentarnos, pero que a veces tenemos que sacar eso, hermanos. Hay esposas de pastores, hermano, que están como olla express, de esas ollas express, que así a punto de explotar, porque ya no aguantan la situación, porque ya no soportan la situación. Los hijos quieren irse de casa de pastores y de pastores.
porque no hemos puesto atención, mis amados hermanos, realmente. Nos preocupamos, sí, por la obra, preparar la iglesia, que es lo que Dios manda, pero yo quiero adelantarme a esto, porque es una introducción nada más, perdóname que lo meta. Hay un orden de Dios conforme a la Biblia, y lo digo yo también por experiencia, hermanos. En primer lugar está Dios, apunta esto, pastor, pastora. En primer lugar está Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar estoy yo, diga yo, pastor, pastora. En tercer lugar está mi familia, mi familia. Y en cuarto, la obra. Ese es el orden de Dios. Pastor, pero dice la palabra de Dios que dejarás paz. No, no dice, porque mire, las que están ahorita queriéndose divorciar van a decir, gloria a Dios, dejo a mi esposo y que se vaya con... No. Cuando dijo el que no dejare padre, madre, esposa, no se refiere a dejarlos, a divorciarte, a separarte, a abandonarlos, no. Dice el que no ponga en primer lugar a Dios. Pero después viene el pastor, la pastora, porque si nosotros no estamos bien con nosotros, hermanos, nuestra vida espiritual, material, secular, lo que sea, no vamos a poder funcionar bien como Dios manda. Y luego la familia, hermanos, la familia. Yo conozco bastantes pastores, mire hermanos, qué triste es, no sé qué pasa allá en su país de usted, pero aquí en mi país, México, hay pastores, hermanos, que han dedicadose a la obra, han puesto aparte a su familia. Yo dejo a mi esposa, yo dejo a mis hijos y voy a la obra. Han perdido trabajo, han perdido muchas cosas por la obra, y qué bueno, gloria a Dios. Pero al final, cuando los quitan o se van, perdónenme la palabra, les dan una patada, hermanos, y los mandan a volar. Se quedó sin familia, se quedó sin trabajo, se quedan hasta sin casa. Y uno dice, ¿por qué tanto tiempo que estuve sirviendo al Señor? Yo he visto, pastor, que han perdido familia, que han perdido sus hogares, que han entregado la vida. Y mire, por eso, si tú no estás bien y después tu familia, va a ser un rotundo fracaso. La Biblia lo dice, yo se lo muestro, hermanos. Dice que cuando David, hermanos, venció a Goliat y todos, ¿quién gritaba? ¿Quién clamaba? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo, la congregación se regocijaba. Pero más adelante en 2 de Samuel, usted ve que esa misma congregación querían matar a David, querían apedrearlo por causa de sus hijos. Así es esta situación. Pero cuando tú te enfocas sobre todas las cosas, Dios, enseguida tú, que estés bien espiritual, moral, física, sentimentalmente, vas a fungir como un siervo de Dios y tener a tu familia unida, tus hijos ahí peleando, va a ser una bendición. Y ahora sí, la congregación. Yo me voy a adelantar, pastor. No hay más bendición, no hay más cosa hermosa que el ministerio, Pero también no hay cosa más dura y más dolorosa que el ministerio. Lo dice la palabra de Dios. El libro de los Salmos dice que vendrán, hermanos, que vamos a ir predicando y cantando, pero regresarán llorando después de haber predicado, de haber hecho la obra. Pero Dios esté con nosotros y hagamos las cosas como debe de ser. Entonces, hermanos, regresando a esto representa el pacto de Israel natural con el anticristo, esto de estas mujeres, que le va a provocar la muerte a la mitad de la semana en la gran tribulación. Y note que Raquel, la que hizo pacto inmundo con el anticristo, no entró a Canaán, no llegó a Canaán. Dice que Raquel muere en el camino, usted lo ha leído, mi amado hermano. Pero llegaría conmigo, lea la fea, la que no hizo pacto inmundo, sino con la sangre limpia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos, tipificado todo. Quiere decir que nosotros, usted y yo, un día vamos a ser levantados secretamente como Lea y vamos a llegar a la meta con el amado como la idónea que sí lo fue, hermanos, con sus defectos, hermanos, pero idónea. Y nunca vamos a estar como en el caso de Raquel, que fue adúltera espiritual. Por eso ahora puede usted entender lo que dice Mateo 2:18. Venga conmigo a lo que dice San Mateo 2:18. Hoy lo podemos entender, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios. San Mateo 2:28. Mire lo que dice, hermanos. Mateo 2:18, mis amados hermanos. Mire lo que dice la hermosa palabra de Dios. Aleluya. Venga conmigo a lo que dice Mateo 2, verso 18. Oiga lo que dice. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel.
¿Qué tiene que hacer Raquel en estos tiempos, en estos años, mis amados hermanos, aquí? Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y aquí está hablando de la matanza de los niños de menores de 2 años que mandó a matar a Herodes. Pero esto es figura, es sombra. Esto vamos a ver lo que es sombra de lo que pasó en Jeremías, mis amados hermanos, 31:15. Venga conmigo a Jeremías 31:15, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 31:15. Vea, hoy entendemos esta escritura por amor de Dios. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, porque Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Vea lo que repercutió este pacto inmundo que hizo Raquel, hasta dónde vino a perderse. Que llora a sus hijos, hermano. Por eso Isaías 54:1. Mire, quiero ir terminando. Isaías 54:1. Venga lo que dice la hermosa palabra de Dios. Yo me gozo, hermano, con esto. Isaías 54:1. Venga lo que dice la palabra de Dios hermosa. Amén. ¿Cómo nos habla el Señor, mis amados? Ahí, en el nombre de Jesús. Mire lo que dice. Oiga, Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y esto, hermanos, mire, hermanos, qué tremendo es esto que nos muestra la palabra, la bendita palabra de Dios. Por eso ella era la desechada, ella era la despreciada. Cuando se la dieron, José dijo: ¿por qué? Jacob dijo: ¿por qué me diste a esta si yo trabajé 7 años por Raquel? Pero aquí la costumbre es dar a la mayor, a dar a la esa. Hermanos, era la despreciada, era la menospreciada, etcétera, etcétera. Pero dijo el Señor: más son los hijos de la despreciada, de la menospreciada, que la de la elegida y la escogida. Hermanos, mire, Gálatas 4:26. Venga conmigo, Gálatas 4:26. Le voy a dar otra luz. No se asuste, por favor, no se asuste, amado hermano. Gálatas 4:26. Una luz nada más. Oiga esto. Oiga esto. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Apunta esta cita. Más la Jerusalén, ¿cuál? La de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Que es madre de todos, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Oiga, hermanos. Qué hermoso. Lea no fue idónea, por eso la desechaba Jacob, para él, pero para Dios sí era idónea, hermanos. Y mire, hermanos, porque más son los hijos de la desamparada que de la que no tiene, desolada. No fue idónea, hermanos. Por eso, la primera Eva, apunte esto, la luz que le voy a dar, la primera Eva fue engañada, lo dice ahí, lo acabamos de leer en 2 Corintios 11. Pero la postrer Eva, la idónea, la va a conservar como Lea. Cuando yo comparto, hermano, sobre las 7 Evas, pastor, ¿cómo es eso de 7 Evas? Claro que sí, porque la Biblia lo muestra. Hermanos, nosotros, escuche esto porque ha habido muchos problemas. Nosotros tenemos un padre que es Dios, pero tenemos una madre también. Y yo estaba discutiendo hace un tiempo con unos apóstoles ahí, pastores, que me hablaban, me escribían. Es que decían que el Espíritu Santo es mujer. Y comprobamos que el Espíritu Santo es mujer. El Señor los perdone, los reprenda, ignorantes, así les decía. Es que lo vemos en la Biblia, dice que en forma de paloma femenino. Y dice, digo, olvídense, se olvidan que el Espíritu Santo es Dios. Se olvidan que el Padre es Dios, se olvidan que el Hijo Jesucristo es Dios y se olvidan que el Espíritu Santo es Dios. No pueden decir eso, hermanos. Pero entonces tenemos un padre y una madre. Sí, aquí lo acabo de leer. Cuando yo hablo, que después se lo compartiré algún día, sobre las 7 Evas. La primera Eva, hablando de una matriz que da, una matriz que engendra. Esa es la figura de las 7 Evas. Y nuestro Padre es Dios y nuestra Madre lo acabamos de leer, mis amados hermanos. Aquí lo dice claramente. Oiga esto, Gálatas 4:26. Más la Jerusalén de arriba, porque hay 2 Jerusalén, la de arriba celestial, espiritual, y la de abajo terrenal. Pero esa Eva, esa primera Eva, esa matriz, es la matriz,
es la madre de todos nosotros, es la matriz, la Eva. ¿Cuántos dicen amén? Es la madre de todos nosotros. La segunda Eva, sí, hermano, la consideramos la tierra, porque la tierra abrió su matriz para hacer a Adán. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer a Adán, ahí está la segunda Eva. Otra tercera Eva, son 7 que usted las verá después, estúdielas. La tercera Eva es María. María, la madre de Jesús, porque fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu. Y usted puede ver así las 7 Evas. Pero cuando la gente escucha esto, pastor, esto es que no, ahí está. Y una Eva, diga una Eva, somos usted y yo. ¿Qué? La iglesia es una Eva, es una matriz, ¿sí o no, pastores, pastoras? Que engendra hijos, que hacen hijos, que hacen hijas, en el nombre del Señor. Pero hermanos, la idónea, la Eva idónea, la mujer idónea para el amado no va a ser engañada porque va a ser conservada como Lea. Por eso el Señor, hermanos, tarda un poco, porque si viniera ahorita, hermanos, mire, si viniera ahorita, perdóneme, pastor, no sé cuánto realmente nos iríamos con él. Hermano, es triste. Yo he estado con pastores, con pastoras, y yo quiero terminar con un testimonio. No quería compartírselos porque está mi madre aquí, está mi familia acá, reunidos por acá, pero no importa, se los voy a compartir para yo terminar, hermanos, con todo el corazón, con todo el corazón. Hay pastores, hay apóstoles que no han leído una sola vez la Biblia completa. Se lo digo delante de Dios. Hay pastores y apóstoles que ni una sola vez han leído la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Un pastor muy estudiado allá en Estados Unidos me decía, es que yo creo que yo ya la leí toda. Le digo, ¿por qué? Porque yo estaba leyendo Daniel y me faltaba un capítulo, pero ahí me pasaba a Isaías y me faltaba uno, y luego me mandaron a Génesis y me faltaba dos. Me decía, pero no la has leído completa, no mientas, no. Pastores, apóstoles que no han leído la Biblia completa una sola. Digo, Dios mío, entonces, ¿cómo estamos preparando a la iglesia? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? Por eso tenemos que preparar a la iglesia, como dice Pablo, presentarla como. ¿Cómo vas a presentar a tu iglesia, pastor? No es tu iglesia, es de Dios, pero te la han cargado a ti y a mí. Pastora, ¿cómo vas a presentar a tu iglesia? Hermanos, Hebreos 13:17, mire, yo estoy terminando, ya termino. Hebreos 13:17. Usted lo sabe, amado pastor, lo que dice. Hebreos 13:17 habla de nosotros, de usted y de mí, que está ahí, hombre y mujer, sierva y siervo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice? Sujetaos a ellos, porque ellos, usted y yo que me está viendo, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oiga, oiga, oiga. Nosotros vamos a presentar la iglesia, pastor, pastora, líder, apóstol. Vamos a presentar a la novia. Tiene que ser sin mancha, sin arruga, virgen pura. Pero si no entendemos las escrituras, si no entendemos la figura, mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Una vez yo tuve una campaña allá en Fontana, California, con un evangelista muy bueno, muy tremendo, hermanos. Este evangelista era tremendo y luego nos juntaba una que otra vez y, ¿saben? Nos tocó juntos y me dice, ¿qué vas a predicar? Era evangelista, ¿qué vas a predicar, Oscar? Le digo, no sé, le digo, voy a hablar yo creo de la figura de Abraham y de Rebeca. Le digo, pero pues tú compárteme, ¿qué vas a predicar? No. Yo te voy a decir algo, pastor. No sé si usted tiene toda su Biblia escrita, mi amado hermano, impresa, perdón. Se recuerda que en medio, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no sé si aquí todavía hay una hoja en blanco. Se recuerda que había una hoja en blanco. Y este hombre me decía, no, yo no necesito estudiar. A mí Dios me da la palabra, la revelación. Yo nomás abro la Biblia y ahí me da el mensaje. Y le digo, wow, no, yo necesito estudiar mucho para sacar una prédica. No, le digo, pues vamos a orar, te va a tocar a ti primero, vamos a orar, ¿qué te va a dar Dios? Amén. Sí, vamos a orar, ya le tocaba pasar. Y hermano, mire, que abre la Biblia, hermano, y ¿sabe dónde la abrió? En la hoja en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios mío, siervo, no vas a predicar nada. No, déjame intentarlo otra vez porque creo que Dios se equivocó. No, Señor, te reto. Hermano, no es así. Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que estudiar, tenemos que practicar. Hermano, de verdad, necesitamos estar nosotros primero bien con Dios. Estar establecidos, hermanos, nosotros fincados
no en una doctrina, no en una religión, no en una asociación de religiosa, sino fincados en la palabra de Dios, en el Señor, que Él nos llamó, pastora, que me estás viendo, pastor, apóstol. Dios te llamó, Dios te escogió y Dios te va a respaldar, pero tenemos que estar enamorados, metidos con el amado, para que Dios nos dé esa revelación. Yo termino con este texto, hermanos, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 3:6, yo termino con este texto, hermanos, perdóneme. 2 de Corintios 3:6, venga conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Yo termino con esto. 2 de Corintios 3:6 dice, ¿verdad? Dice, oiga lo que dice, hermano. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ustedes somos, ¿qué? Ministros competentes, hermana. No importa que seas mujer, Dios te levantó y Dios te va a usar y Dios te va a respaldar, varón. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Y qué es esto, mis amados? ¿Qué es esto que el Espíritu vivifica? Yo le comparto, porque la gente, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, mis amados hermanos, pastores, que el Espíritu Santo ya todos lo tenemos, hermano, y todos tenemos que hablar. Sí, yo no digo que no, pero aquí no se refiere al Espíritu Santo. Perdóname, pero este no se refiere al Espíritu Santo. Se refiere, hermanos, cuando habla que la letra mata, más el Espíritu vivifica, se refiere, perdóneme, en parte a Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya tenemos el Espíritu Santo, amén. Pero, amados hermanos, nos falta pedir este espíritu para tener esa sabiduría, esa revelación de parte de Dios, para que seamos como el primer pastor que se instaló, hermanos, que se estipula, que fue el primer pastor en el Nuevo Testamento, que era Timoteo, y que Pablo le dijo que seas como un buen soldado de Jesucristo, que seas como un buen obrero que sabe trazar bien la palabra de verdad. Permítame orar por usted, amado siervo. De verdad, hermano, yo se lo digo personalmente, en este largo trayecto, hermanos, en este largo trayecto de verdad, yo desde que conocí al Señor, Dios me ha usado, Dios me ha revelado, hermano, Dios me ha escogido de una manera sobrenatural, y sé que lo seguirá haciendo. Pero ha habido momentos difíciles. Yo recuerdo la prédica pasada del hermano Giancarlo, ¿verdad? Que estaba ahí, que nos predicaba ahí de España, y decía cierto, a veces el ministerio, hermanos, a veces en el ministerio hay a veces tantas situaciones que pareciera que son derrotas, pero al final vemos que no son derrotas, que son victorias en un trato de Dios, como usted, pastor, y como yo, pastor. Que podamos depender realmente siempre del Espíritu Santo y que nada ni nadie nos engañe ni nos aparte. Yo voy a orar por usted, me lo permite, termino esta breve introducción muy humilde y muy sencilla, hermanos. Voy a orar por usted y yo le comparto que Dios le dé este espíritu de revelación y de sabiduría en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tus siervos, por tus siervas, por estos momentos que nos permites compartirle lo que tú nos has dado y lo que nos han enseñado. Mis maestros, mi padre, Señor, mi abuelo, mi bisabuelo, gracias te doy. Bendigo a estos siervos y estas siervas tuyas, que hagas algo sobrenatural, Señor, que hagas algo especial en cada siervo, en cada sierva, hoy en adelante. Padre, envío y te suplico que les des ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque ha sido destinado para aquellos que lo necesitamos, que lo queremos, que lo anhelamos, para poder preparar a la iglesia, como decía el apóstol Pablo, presentar a esta iglesia. La novia es tuya, la iglesia es tuya. No somos los dueños, somos los cuidadores de esta iglesia, de estas ovejas tuyas, Señor. Yo bendigo a todo siervo, a toda sierva hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Pastor Dago, amén, siervos amados. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, Pastor Oscar. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Y la verdad que es una gran bendición recibir estas palabras tan hermosas de los dos Oscar, ¿no? Primero la semana pasada, Oscar, y usted. Y bueno, Dios está preparando a la iglesia, ¿no? La iglesia para que esté unida amén, a Jesús. Amén, que es el esposo. La esposa es la iglesia. Y así que damos gracias a Dios porque
esta enseñanza, que ha sido una enseñanza bastante amplia. Ha tirado para acá unas cuantas ráfagas buenas del Señor. Y me gustó mucho lo que dijiste también de Raquel, ¿no? Cuando se subió arriba los ídolos, ¿no? Y dijiste también de que los ídolos, muchas veces los ídolos están dentro de nosotros, dentro de la casa. Y no nos damos cuenta. Lo dijiste, ¿no? Entonces, eso me lo llevo aquí en mi corazón, ¿no? Porque la verdad que no solamente el ídolo es un muñeco, sino también hay muchos ídolos en los corazones de la gente. Y también en la iglesia encontramos eso. Entonces hay gente que dejan de ir a la iglesia por estar en un partido de fútbol, o por ver el Real Madrid, o por ver entonces eso es un ídolo también. Entonces está dentro de la casa, dentro del televisor. Tuve un testimonio de Gigi Ávila que decía que un hombre que le había aconsejado que dejara de ver el televisor, dejaba de ir a la iglesia hasta por ver el televisor, que un día le salió un demonio dentro del televisor, ¿no? Entonces tenía una idolatría mucho con el televisor. La gente ahora la tenemos con el Netflix o con el Facebook. Así que ella se subió arriba de los ídolos. Y dijiste también de que Lea la fea o Lea la hermosa, nosotros es un simbolismo de nosotros los gentiles. Claro, de Lea salieron los que más hijos tuvo Jacob, y salió Jesús a través de Judá, José. y salieron varios hijos de Lea, ¿no? Y bueno, gloria a Dios, y que fuera una bendición tremenda no solamente para la nación, sino a través de Jesús, porque de la tribu de Judá salió Jesús y nosotros los gentiles fuimos bendecidos. Muy bonito, muy bonita enseñanza. Si hay alguien que quiere decir algo más, le damos gracias a Dios por cada persona. Amén. Bueno, terminamos con una oración. Pastor Juan Carlos, ¿puedes terminar en oración? Ora por Reina también, para que Dios haga un milagro en Reina. Su cuerpo. Amén. Vamos a estar orando. Buenísima la enseñanza, me encantó. Precioso. La verdad que está absorbiendo todo eso. Excelente. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, para darte adoración, exaltación, todo reconocimiento, para darte las gracias, Señor. Gracias por este tiempo que podemos, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Gracias por usar a tu siervo. Gracias por cada enseñanza, Señor, que nos ministra. Gracias, Señor Dios, porque eres maravilloso, Padre. Nunca dejamos de aprender tu palabra. Siempre hay algo nuevo, Señor, y te damos gracias por eso, Padre eterno. En esta hora, Señor Dios, queremos unirnos en oración, Señor amado, por Reina, Señor Dios, por tu hija, para que tú le restaures donde está. Señor, todo problema que tenga en su cuerpo, Señor, tú seas ahora mismo, Señor, interviniendo en ella. Te pedimos tu intervención divina para que, Señor Dios, sea sana, sea restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Aplicamos tu sangre, Jesús, sobre ella, y por tus llagas la declaramos libre, la declaramos sana y restaurada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, oramos también en esta hora, Padre, para que levantes hombres y mujeres, Señor, llenos del poder de tu Espíritu Santo, Señor, dispuestos a hacer guerra espiritual contra todo poder de las tinieblas. Señor Dios, saca de en medio de nosotros todo conformismo que muchas veces viene. Señor, saca de en medio de nosotros todo letargo en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor Dios, para poder, Dios mío, entender y comprender que tú ya venciste, Señor, y el enemigo está vencido. Y por lo tanto nosotros debemos creer y entender, Padre, que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Señor, oramos, Padre Santo, para que todo diseño de las tinieblas que se está armando en distintos lugares, Señor Dios, nos unimos en oración en esta hora, Padre, tus hijos. Tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo, Señor, en pedir cualquier cosa, dice que tú lo harías. Y en esta hora nos colocamos de acuerdo para pedirte, Señor, que todos aquellos altares
de brujería, de hechicería, de macumba, de umbanda. Señor Dios, todos esos altares satánicos sean derribados en el nombre de Jesús. Señor, declaramos, Padre Santo, que tú en esos lugares donde se está levantando eso, Dios mío, tú levantas hombres llenos del poder de tu Espíritu Santo, mujeres llenas del poder de tu Espíritu Santo, guerreros y guerreras tuyas, Señor, que tú lo usarás para poder orar en ese lugar, Dios mío, y pueda, Señor, ser anulado todo lo que el enemigo está planeando y haciendo, Padre. Gracias te damos, Señor Dios, porque aunque el enemigo se levante y venga por un camino en contra de nosotros, por 7 caminos huirá. Te damos gracias, Padre Santo, por tus promesas. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque no estamos abandonados. Gracias porque tú, Señor, prometiste estar con nosotros todos los días. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de poder orar, de poder clamar a ti juntos. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú estás en control de todas las cosas, Padre. Gracias te damos porque eres bueno, gracias porque eres real, gracias porque eres hermoso, eres maravilloso. Gracias una vez más, Señor, por la enseñanza de este día. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho en este momento, Señor Dios, en medio, Dios mío, de este Zoom. Gracias te damos por todo. Y si hay alguien más que esté enfermo, Señor, oramos para que sea sano en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, y te damos gloria, te damos honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, estamos despedidos. Muchas gracias, Pastor Oscar, muy lindo. Gracias, amado, te amamos. La semana que viene volvemos otra vez contigo acá con la nueva enseñanza. Y mañana tenemos otro tiempo Zoom. Mañana tenemos otro tiempo en Zoom. Y bueno, preparen sus corazones y saluden unos a los otros. Queremos también hacer tenemos el proyecto todavía en el ayuno de oración que queremos hacer. Nos lo están pidiendo mucha gente y la verdad que estamos en la expectativa de todo eso. Pues nada, un saludo para cada uno de ustedes. Les amamos. Bendiciones. A ustedes. Chao, gracias. Saludos. Saludos. Un abrazo. Padre Jesús. Chao. Bendiciones. Roberto. Amado Roberto. Bueno, amén.